Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana de aquellas que tuvo el Congreso de la Nación, con una jornada, una sesión que en definitiva se truncó por falta de quórum, por una sesión que también preparatoria, que no hubo quórum y que finalmente fueron prorrogadas las autoridades de la Cámara de Diputados. Una sesión también en la cual, ¿qué es lo que se ha planteado? ¿Cómo va a seguir de aquí en adelante la actividad en el Parlamento de la Nación, la actividad en las comisiones, la actividad en los recintos? Bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre en esta Cámara Baja. Lo cierto es que de todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola, Fer. Acá, muy bien. Reponiéndonos de lo que fue la jornada de ayer, una jornada que tuvo ribetes escandalosos, mucho inédito, evidentemente, porque por lo menos no el lío que hubo, que bueno, uno ya tiene recuerdo de otras situaciones similares, pero sí el fracaso de la reunión preparatoria, la sesión preparatoria, porque bueno, esto nunca había pasado, que por falta de quórum se cayeron. Bueno, y veremos también cómo sigue, bien como vos estás señalando, lo ocurrido en la jornada de ayer y cómo sigue la actividad parlamentaria aquí en esta Cámara de Diputados. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola, Fer, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. José. Bueno, sí, la semana que viene además tiene la complejidad también de ser una semana corta y de tener en el medio de esos 3 días hábiles, bueno, el veredicto en el juicio de la causa vialidad en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, y con todo lo que eso conlleva, complicaría un poco la situación. Hay que ver cómo se recomponen los vínculos en la Cámara. Germán Martínez en el día de hoy estuvo dando algunas declaraciones públicas y hablaba de, bueno, obviamente es un hombre de consenso, de diálogo parlamentario, y sabe que para poder avanzar en algo en lo que resta del año, tiene obviamente que acercarse a aquellos que quizás, no sé si Juntos por el Cambio, pero sí otros bloques que tampoco dieron quórum en la sesión preparatoria, porque no fue solamente por Juntos por el Cambio que se cayó esa sesión. Y bueno, habrá que ver entonces puertas adentro. Yo creo que los 3 días que vienen van a ser de quizás muchos encuentros puertas adentro para ver cómo se puede seguir, ¿no? En una Cámara que estimaba tener ya en la semana, en la segunda semana de diciembre, una sesión, ¿no? Claro. Para culminar el año. Hay que ver qué pasa ahora. Bueno, veremos, se viene el fin de semana, seguramente habrá comunicación extraoficial entre los diferentes diputados nacionales, entre los diputados que integran mismas bancadas o mismos interbloques, para ver también y analizar lo que pasó y lo que va a venir. Tenemos una semana por delante que es una semana corta, bien como dice Meli. Me parece que eso también sirve como para oxigenar los ánimos políticos en este Congreso de la Nación y en esta Cámara de Diputados. Y después ya tendremos una semana que podría ser ya la última en cuanto a trabajo específico de los diputados nacionales, no tanto en comisión, pero sí pensando en el recinto de la Cámara como una última sesión con aquellos temas que eran los que también se iban a tratar en la jornada de ayer. Temas de consenso, temas de acuerdo, más allá de que había posturas disímiles en torno, por ejemplo, en la creación de algunas universidades en la República Argentina, pero había cierto consenso y cierto acuerdo en avanzar con diferentes proyectos de ley. Veremos cómo se rearma la agenda política y cómo se restablecen las relaciones. ¿De qué manera se restablecen? Las relaciones se tienen que restablecer con diálogo, sentándose en una mesa, convocando un sector u otro sector, las autoridades de la Cámara o los propios diputados nacionales. Pero lo cierto es que con diálogo es cómo se va a resolver y a encauzar, en definitiva, la discusión política
aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Estábamos hablando y señalamos de los fracasos de las sesiones de la jornada de ayer. Uno de los fracasos fue la sesión preparatoria, no hubo quórum y en un momento determinado, como titular de la Cámara, cuando hay una sesión preparatoria, quien encabeza esa sesión especial, esa sesión preparatoria para elegir a las autoridades de la Cámara, es el diputado de mayor edad. Y el diputado de mayor edad, por estas horas aquí en el Congreso de la Nación, es el diputado nacional Carlos Heller, diputado del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, que como presidente del cuerpo en ese momento, como presidente de la Cámara, en esta sesión preparatoria, señaló que se aplicaba el artículo 37 de lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados y por lo tanto se prorrogaban a las actuales autoridades. Cecilia Moró continúa siendo presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Omar de Marchi el vicepresidente, José Luis Gioja el vicepresidente primero y Julio Cobos vicepresidente segundo, esto para el periodo que viene, para el periodo 2023. El momento preciso en el cual habló e hizo referencia a Carlos Heller en el recinto, lo compartimos. Elección de autoridades. Al respecto, quiero aclarar que el artículo 37 del reglamento, que regula el funcionamiento de esta Cámara, dice: el presidente y vicepresidentes nombrados con arreglo al artículo 2 durarán en sus funciones 1 año. Si vencido el término no hubieran sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere. Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo, corresponde que continúen sus funciones las actuales autoridades de la Cámara: presidenta, la diputada Cecilia Moró; vicepresidente primero, vicepresidente primero, el diputado Omar de Marchi; vicepresidente segundo, el diputado José Luis Gioja; vicepresidente tercero, diputado Julio César Cleto Cobos. También continúan en sus cargos los secretarios y prosecretarios: el secretario parlamentario, doctor Eduardo Mario Cerniul; el secretario administrativo, Rodrigo Martín Rodríguez; el secretario de Coordinación Operativa, José Manuel Cano; la prosecretaria parlamentaria, licenciada Ana Laura Lozano; el prosecretario administrativo, licenciado Luis Sami Ducó; la prosecretaria de Coordinación Operativa, Carla Piccolomini; y el secretario general de la Presidencia, Juan Manuel Chepi. Dicho lo cual, se levanta la sesión y seguramente nos veremos en un rato en la sesión especial convocada para las 13 horas. Queda levantada la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Carlos Heller en la jornada de ayer en el recinto de la Cámara de Diputados como titular de esta sesión preparatoria que no tuvo quórum y por lo tanto se aplicó, y lo señalaba el diputado, el artículo 37 del reglamento y prorrogó los mandatos de los actuales legisladores nacionales. Nos acompaña el diputado Monti, Francisco Monti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por visitarnos aquí en Diputados Televisión. Bueno, ¿cómo vivió la situación de la jornada de ayer? Ausencias, presencias, gritos, cruces políticos. Bueno, ese fue el desenlace, ¿no? El desenlace. ¿Cómo lo vivió y cómo sigue, ¿no, esta situación? Sí. La verdad que nadie puede vivir bien ni alegremente cuando ocurren hechos que han sido claramente un bochorno, ¿no? Y se ha dado una imagen, creo que muy mala, del Congreso argentino. ¿Cómo uno puede esperar que la comisión del Sportivo Villa Dolores de Catamarca funcione de manera adecuada si en la Cámara de Diputados de la Nación, en el máximo órgano deliberativo de la Argentina, nos estamos relacionando de esta manera? Creo que tiene que haber claramente una profunda reflexión. Ahora, esto no ocurrió fuera de contexto, esto se inscribe dentro de una serie de hechos que han precedido
la sesión de ayer y que tienen especial relevancia institucional en la Argentina. Y creo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que el eje central del kirchnerismo en la Argentina tiene por objeto la búsqueda de la impunidad de Cristina. Detrás de eso vino el plan de demolición institucional de Cristina, que también comprende avanzar sobre el Consejo de la Magistratura. En el medio tuvimos el fallo del juez en lo contencioso administrativo que dictó la nulidad de una resolución cuyos efectos ya habían vencido. Y con esa resolución, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, ha dejado sin efecto las designaciones que había en el Consejo, lo cual es completamente antirreglamentario, ilegal, inconstitucional, y cumple con el objetivo que nosotros veníamos denunciando, vaciar el Consejo de la Magistratura, lo cual genera un impacto severo sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, eso ha quebrado la confianza política, creo que han pasado un límite y han imposibilitado que Juntos por el Cambio haga ayer lo que creo que por regla general se viene cumpliendo en la Argentina, que es que el oficialismo lleve la presidencia provisional del Senado y la de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces creo que hay que mencionar todo este historial, ¿no? Ni que hablar lo que ocurrió en la sesión especial, que se metió todo ese paquete de universidades en un solo tema, se le negó el uso de la palabra a la oposición que pretendía realizar cuestiones de privilegio. No había un temario que haya sido, no había un plan de labor que haya sido aprobado previamente porque no hubo labor. Entonces, ¿por qué no pasaron hubo labor? muchas cosas. ¿Por qué no hubo labor? ¿Porque se decidió así directamente? ¿Qué fue lo que...? No integro labor parlamentaria porque eso están las autoridades del bloque, como usted sabe. Sé simplemente que esa instancia no se había generado. Creo que había un ambiente ayer que por ahí no hacía razonable avanzar con esa sesión especial, pero creo que claramente de no haberse realizado labor parlamentaria, si había legisladores que querían hacer uso de la palabra para plantear cuestiones de privilegio, se les debería haber dado la cuestión de privilegio. Ahora, volvemos sobre el desenlace de un proceso que tiene un inicio muy grave, ¿no? Estamos ante un gobierno de la nación en un país que está transitando por una de las crisis económicas más severas de su historia, ¿sí? Con una inflación que va camino a los 3 dígitos, un gobierno que no puede renovar la deuda que ha emitido. Sabemos los problemas que está teniendo en este momento el Ministerio de Economía, el accionar del Banco Central, qué está pasando con los papeles, con los bonos, con las colocaciones. Y en medio de eso, la prioridad del oficialismo pasa por este plan de impunidad y de demolición institucional. Esto es lo que está pasando en la Argentina y creo que lamentablemente se ha reflejado de esta manera. Ayer con un oficialismo que no toma nota, porque hace un rato se hablaba del diálogo, ¿no? Es importante el diálogo, pero el diálogo no es solamente hablar, el diálogo es, primero, tomar conciencia colectiva por parte de la clase política de que estamos en un estado de derecho, de que la democracia es mayorías y minorías, no es la dictadura de la mayoría, y que hay límites en un sistema republicano y en un orden constitucional hay límites. No se puede avanzar sobre otros poderes. No se puede avanzar sobre un órgano de nuestro poder como el Consejo de la Magistratura. No se puede estar avasallando y patoteando al Poder Judicial todo el tiempo. Diputado, ¿no había otra forma, considera, de llevar esta protesta? Porque todo, digamos, la queja de Juntos por el Cambio surgió a partir de la decisión de Cecilia Moró, ¿no? En su resolución de dejar en suspenso las designaciones en el Consejo. ¿No cree que podrían haberse presentado igualmente a la sesión preparatoria y haber planteado la cuestión criticando en última instancia lo que ella hizo justamente al momento de que había que ratificarla? Lo más hubiera sido plantear una moción distinta y presentar un candidato a presidente y votarlo. Eso me parece que hubiera sido lo más gravoso y reunir una mayoría alternativa. Me parece lo que se ha hecho ayer, lo que se ha hecho ayer, no estoy diciendo que sea un error, lo que se ha hecho ayer ni siquiera es la postura más dura por parte de Juntos por el Cambio. Lo que ha hecho Juntos por el Cambio ayer es, como ustedes lo mencionaron hace un rato, poner en suspenso las designaciones, en cuanto que el artículo 37 del reglamento es muy claro. Hasta tanto
se resuelva la continuidad o no de la presidenta y de las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación, continúan quienes están en ejercicio. En algún momento, algún día, no sé cuándo, habrá que hacer una sesión para resolver este tema. En el medio, por ahora, O sea que no están alcanza. las autoridades constituidas. Claro, por ahora, pero habría que hacer una nueva reunión de preparatoria. ¿Me preguntás como abogado o como diputado? ¿Como diputado, como abogado? Sí, como... mira, me parece que las autoridades en algún momento se tienen que elegir. Por ahora continúan en una situación precaria. A partir de dentro de unos días, cuando hay un corte, digamos, en el mandato de las autoridades, de ahí en adelante creo que la situación ya pasa a ser precaria y en cualquier momento la Cámara de Diputados puede reunirse en sesión preparatoria y elegir las autoridades para el mandato correspondiente. A ver, si usted me pregunta cuáles son los tiempos, en qué momento, bueno, vamos a ver cómo se empieza a digerir todo esto. Acá hay un hecho que es sumamente relevante y que está conectado con la preparatoria y no preparatoria, que es, no se puede dejar sin efecto una resolución que le da espacio al Congreso de la Nación y en particular a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. O sea, la presidenta de la Cámara cometió un abuso de poder, no ha ejecutado una medida judicial y la misma resolución que deja sin efecto la designación en el Consejo de la Magistratura plantea que por más que la resolución del juez de lo contencioso administrativo no esté firme, ella dicta la medida. ¿Cómo que? O sea, no está firme, no está firme. Además, como le decía anteriormente, la resolución del juez de lo contencioso administrativo no nulificó las designaciones que estaban vigentes. Es muy grave lo que ha ocurrido. Le hago una pregunta en ese sentido. Hay que retroceder en Claro. eso, ¿eh? Le hago una pregunta en ese sentido, porque el fallo, es verdad, respecta a lo que fue la designación de Reyes en mayo, cuando hubo que enviar consejeros. Sí, así es. Bueno, eso también es lo que fue el fallo de la Corte respecto de Luis Juez. No. Por eso el oficialismo dice no, que es que no es así. la oposición reclama una cosa en diputados y otra en el Senado. No, porque son planteos completamente distintos. Pero también Lo que ha denunciado... también se No, refería eso... bueno, a ver. a la designación de Doñate de mayo, no de ahora de noviembre. No, bueno, pero en el caso de la Corte había un criterio a aplicar respecto del Senado de la Nación. Acá no. Incluso le voy a decir más. Es sumamente grave que el juez en lo contencioso administrativo, y la verdad es que da lugar incluso para algún planteo respecto del comportamiento del juez en la calidad de su desempeño, lo cual es causal de destitución, que se confundan coaliciones electorales con bloques parlamentarios. En el caso de la Corte, respecto de la designación de juez y la discusión con Doñate, claramente ha habido una separación de un bloque deliberadamente para lograr un lugar en el Consejo de la Magistratura. Eso no ha pasado en la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, ¿cabe alguna duda de que la Unión Cívica Radical y el PRO son dos partidos distintos que integran bloques distintos, que siempre han integrado bloques diferentes, que tienen tradiciones políticas completamente diferentes y que de manera pacífica, incluso, además, vamos a los hechos y a la práctica parlamentaria? Nosotros integramos una coalición que es Juntos por el Cambio, pero en algunas oportunidades hemos tenido posturas distintas los distintos bloques Juntos por el Cambio. No es lo que pasaba en el Senado. En el Senado estamos hablando de un solo bloque que se dividió con ardid, ¿sí?, y con muy mala fe parlamentaria y política para lograr un objetivo que es quebrar el espíritu y la norma tanto de la Constitución como de la ley que regula el Consejo de la Magistratura. No ha pasado eso en diputados y me parece que por parte del oficialismo también es de muy mala fe mezclar estas cosas, ¿sí? Entonces volvemos al punto inicial. La condición necesaria para que exista un diálogo y un entendimiento es la buena fe. Si partimos de la base de querer manipular los hechos y los argumentos, me parece que es un mal plafón. Todo lo llevo a la sesión que no fue, a la segunda, que fue un rato nada más. Por lo menos se estaba debatiendo el tema de universidades, la creación de 8 universidades. Hay una particularidad que fue expresada de parte de la oposición,
en el debate en comisiones en relación a la preeminencia que tiene la creación de universidades en la provincia de Buenos Aires y no en el resto del país. ¿Usted qué postura tienen, o usted por lo menos iba a expresar respecto a Lo planteé justo, incluso en esta casa, en este canal, y en algunos debates en el Parlamento, hay un constante comportamiento en general de la política en la Argentina de mirar el área metropolitana, ¿no? el AMBA. Claramente hay una inclinación a eso. Pareciera ser una especie de canje de universidades. Creo que la educación en la Argentina está en un momento muy crítico. Hay problemas de compresión de texto. Venimos de una pandemia y una cuarentena dura que ha generado una tragedia educativa en la Argentina. Yo soy de una de las provincias que tiene la peor calidad educativa, que es la provincia de Catamarca, con problemas primarios, con dificultades para el acceso a la conectividad, a la educación. Y la verdad que plantear el acceso a la educación como una cuestión de cantidad de instituciones universitarias me parece muy pobre, ¿no? En mi caso, digamos, dentro de Juntos por el Cambio había distintas posiciones en este tema. Incluso dentro del bloque de la Unión Cívica Radical lo habíamos discutido. Yo me iba a oponer a esto. Creo que la Argentina necesita una visión federal de la educación, ¿sí? No puede ser toda la discusión, como decía usted hace un rato, en torno al área metropolitana. Yo me niego rotundamente. Yo soy miembro de la Unión Cívica Radical, pero yo soy representante del pueblo de la nación electo en la provincia de Catamarca. Entonces, esto de que acá en Argentina y en el Congreso Nacional se discuta, ¿viste? Somos ciudadanos de primera, los del área metropolitana, y los provincianos quedamos un poquito para atrás. Eso se tiene que terminar. Y creo que quienes somos electos en provincias más marginadas, más humildes y que representamos quizás menos en términos electorales, nos tenemos que hacer sentir y tenemos que marcar nuestra posición en estos temas. Francisco, pensando que de aquí hasta fin de año esta Cámara tiene que tener alguna, más allá de encuentros entre oficialismo y oposición, alguna sesión. ¿Qué temas no tendrían que faltar en esa sesión para cerrar este año 2022, más allá de las discusiones políticas que se dieron, pero hablando desde el punto de vista de los proyectos, de las iniciativas? Alquileres. Me parece que se ha generado una expectativa con alquileres y creo que es un problema que está teniendo la gente en todo el país, ¿no? Tanto en el área metropolitana como en el interior profundo, es un mercado que ha sufrido un daño muy duro como consecuencia, por supuesto, del proceso inflacionario, de la pobreza creciente, pero que también se ha potenciado ese daño por una legislación muy mala que está vigente, que hace que las personas que quieren por ahí acceder a un alquiler y necesitan una vivienda y por ahí cuentan con los recursos suficientes para pagar un alquiler, pero de entrada les ponen un precio muy elevado por una legislación que no ha sido preparada para un 100% de inflación. Yo creo que son incompatibles la legislación que tenemos con este nivel de inflación y creo que tiene que tener una urgente corrección. Esto es un problema de la gente, ¿no? Ayer los escuchaba algunos del oficialismo que hablan de los problemas de la gente, Bueno, esto es un problema de la gente. Y se empezó el año legislativo discutiendo este tema y bueno, ahora quedó en un cajón. Yo creo que es un tema central. A ver, reformas estructurales en la Argentina va a ser muy difícil que se discuta en el próximo año con esta composición de Cámara. Yo creo que la Argentina merece una discusión de la independencia del Banco Central, una reforma fiscal, la legislación laboral creo que hay que revisarla. Yo creo que hay muchas reformas muy profundas que merece la Argentina. No veo que se esté trabajando en eso en el Congreso, pero bajando un escalón creo que alquileres sería importante. Julio Cobos plantea severamente también el tema de los créditos UBA, creo que una discusión que merece ser tratada, también creo que un problema que la clase media tiene, hay muchos reclamos y creo que merece una discusión. Diputado, y en lo particular, ¿usted qué proyectos te quedaron pendientes, quizás con ganas de que se hubieran tratado en comisiones? Mirá, el año que viene, más allá de ser creo que concretamente, y merece varias vueltas de tuerca, hay un tema que se ha aprobado
en el presupuesto, que es la actualización del canon minero. Creo que merece una discusión mucho más profunda, ¿no? Nosotros tenemos un sistema en el cual quien denuncia, lo voy a simplificar, ¿no? Pero quien denuncia el descubrimiento de una mina, ¿sí? La puede adquirir, pasa a ser concesionario, pero tiene dos obligaciones básicamente. Pagar el canon minero, que es algo similar a un impuesto, y realizar inversiones. Cuando vos tenés un canon irrisorio, las inversiones que están atadas al canon son irrisorias. Entonces tenés el catastro minero reventado de propietarios y concesionarios que después no hacen las inversiones, y eso genera un mar de especulaciones en un mercado que tiene mucho potencial y que además, dado el nivel de precios, puede tener alta rentabilidad, y en donde se mezclan especuladores con verdaderas empresas e inversionistas. Yo creo que la ley de presupuesto lo mejoró un poco. Nosotros habíamos hecho un proyecto que creo que buscaba tener mayor profundidad en el tratamiento de este tema, y creo que es un tema que está muy conectado con el desarrollo del noroeste, de la Puna, sobre todo de Jujuy, Salta y Catamarca, que tienen un potencial en el desarrollo minero. Creo que también hay otros temas más sobre los cuales estamos trabajando y pretendemos generar una modificación en la distribución de recursos fiscales en lo que es en la relación nación-provincias, en lo que respecta a la actividad minera y en particular el litio. Entonces, uno después de lo de ayer queda la sensación de que va a ser muy difícil que haya sesiones de acá hasta fin de año, a menos que lleguen a un entendimiento, pero bueno, hay ciertas urgencias que ameritan de que se ponga a hablar para bueno, avanzar con sesiones, con temas que quedaron pendientes, y uno de los que tiene urgencia, me parece, el Ejecutivo, es la reforma de la ley de lavado de activos, que ustedes estaban debatiendo, en la comisión que está usted, estuvieron debatiéndola, que llegaron a cierto entendimiento, pero no hubo dictamen todavía. ¿Qué perspectiva le ve a esa? Se estaba trabajando con muy buena fe en ese tema. Entendemos que es un compromiso que tiene la Argentina a nivel internacional, y también con el fondo. Uno supone que también es uno de los temas que está en el tope de la agenda del ministro de Economía de la Nación. Sí, Pero hay que respetar las instituciones en la Argentina. No se puede... Es difícil generar un clima en donde haya dialoguismo para algunas cosas y patoteada para otras, ¿eh? Entonces me parece que todo tiene que ver con todo. Hay que generar otro clima, pero es muy importante que el oficialismo entienda que no están solos en la cancha, y como le dije anteriormente, que la democracia también la integran las minorías, que vivimos en un Estado de Derecho, y que el Estado de Derecho no es para los políticos, para los diputados, es para que vivamos en una ciudadanía de hombres y mujeres libres. Y creo que si el oficialismo entiende eso, va a generar un mejor clima y se podrá trabajar con normalidad. Y en ese proyecto en particular, ¿estaba dadas las cosas como para que haya un entendimiento en una próxima reunión? Había algunas diferencias que eran importantes. Yo me quedé casi solito hasta el final en la reunión informativa Fue larga. En la primera reunión informativa, pero claramente había vocación hay algunos asuntos que son muy técnicos, que tienen que ver con el secreto profesional de los abogados, con algunos montos que sean un poco más elevados para que tampoco se estén revisando todas las operaciones, pero la vocación de trabajar existía. Bueno, ahora hay otro clima, qué sé yo. Vamos a ver. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Para cerrar, ¿cómo está Juntos por el Cambio en la provincia de Catamarca? Con mucha armonía. Nosotros esperábamos o estábamos pendientes de la posible convocatoria por parte del gobierno de Catamarca a elecciones en el mes de marzo. Como nosotros tenemos paso, las internas abiertas deberían haber sido en enero. Por lo tanto, la convocatoria a las elecciones internas abiertas durante noviembre. Bueno, eso no ocurrió. Se vencieron los plazos. Así que nosotros ahora descontamos que las elecciones tienen que ser en el mes de octubre. Lo hemos emplazado políticamente hablando al gobernador de Catamarca a que
no vayan a intentar ninguna maniobra de eliminación de las PASO. A ver, la verdad que nosotros tenemos antecedentes en nuestra provincia que tienen muy baja calidad institucional de este tipo de maniobras para hacer ventajitas, ¿no? Por lo tanto, si esto ocurre con normalidad, vamos a tener elecciones conjuntas y Juntos por el Cambio está bastante consolidado. Nuestro desafío en la provincia de Catamarca es ampliar la base de sustentación de nuestra coalición, fundamentalmente en la convocatoria de espacios del peronismo para lograr mayor competitividad. El año pasado tuvimos una elección que no hemos ganado, pero sí representó una mejora respecto a lo que había ocurrido en 2019. Y por supuesto tenemos muchísima vocación de gobernar Catamarca y de generar una transformación, ¿no? Creo que también el espacio político que gobierna Catamarca, liderado por el gobernador Raúl Jalil, claramente también ha fracasado. Han prometido obras faraónicas que no han puesto ni un ladrillo para arrancarlo. Tenemos una crisis muy severa en nuestro sistema de salud pública, de educación pública, y creo que tiene que haber un cambio en las prioridades de gestión pública y para eso nosotros, por supuesto, vamos a hacer una opción. Francisco, gracias por visitarnos. A ustedes, muchas gracias. Francisco Monti, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, por la provincia de Catamarca, y los temas que tienen que ver con la actualidad por la que atraviesa el Congreso Nacional y la política en general, y en particular la provincia de Catamarca. Cambiamos de tema, hablamos del tema de educación, y sobre el tema de educación habló la diputada nacional Romina del Pla. Efectivamente, nosotros tenemos proyectos de nacionalización del sistema educativo obligatorio, que hoy sigue completamente fragmentado, sigue en manos de las provincias, porque aquella ley federal de educación nefasta que fragmentó el sistema, que lo transfirió a las provincias en la Ciudad de Buenos Aires, es parte de ese puntapié de la decadencia y la crisis educativa, ¿no?, que hoy tenemos. Entonces la nacionalización significa que todos los servicios educativos primarios, secundarios, jardines, educación especial, etcétera, que de cada provincia vuelvan a estar bajo el paraguas del Ministerio de Educación de la Nación, dependan del presupuesto nacional, porque allí donde realmente es lo que puede garantizar una igualdad educativa, y que por lo tanto a partir de esto vuelva a haber un criterio de unificación de programas, de criterios, de salarios. Por supuesto se puede buscar un mecanismo por el cual la provincia se haga cargo de alguna parte, pero el problema concreto acá es que aquella transferencia, como vos bien decís, fue parte del desguace del Estado, fue parte de este proceso de responsabilización de la nación en relación a las provincias. Esa transferencia de fondos que se había prometido después escasamente se cumplió y después terminó completamente diluida. Por lo tanto, se puede buscar la ecuación, pero entendemos que, no obstante, el presupuesto nacional debería poder abarcar eso. En el caso de las universidades, que era lo que se trataba ayer, efectivamente en muchos casos son universidades que ya existen, o casas de estudio, institutos universitarios, varios ya están funcionando, otros no, otros eran una creación plena, y bueno, necesitaban esta incorporación al sistema universitario nacional, este reconocimiento de universidades nacionales. Nosotros hicimos dos objeciones. De todos modos íbamos a acompañar estos 8 proyectos, pero con dos objeciones que abarcan a todos los casos. Una, que todas estas universidades se crean bajo la Ley de Educación Superior, que es una ley completamente privatista, que es la ley, espejo a la ley federal, y que sigue siendo la ley vigente, que ha instado a mercantilizar muchas de las ofertas de las universidades, a los posgrados pagos, a generar la CONEAU también para colocar elementos por fuera para un supuesto ranking y demás. Todas cosas que nosotros cuestionamos, y lo otro que no se está tomando en cuenta es que esta creación de las nuevas universidades debe ser con sus docentes bajo el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria. Bueno, ahí estaba Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, respecto al tema de la educación en general, puntualmente el tema de la educación universitaria. Lo que ayer se iba a discutir, o empezó a discutirse, que empezó Blanca Osuna como presidenta de la Comisión de Educación a fundamentar, es la creación de nuevas universidades en la República Argentina. Particularmente iban a estar emplazadas
en la provincia de Buenos Aires. Marcela Paso también agregó algo, pero el debate se truncó, ¿no? Sí. En definitiva. Y Marcela Paso lo que señaló, que me parece que también como dato interesante, planteándole a la oposición que la discusión, más allá de la creación de las universidades sí o universidades no, lo que marcaba eran diferentes modelos de país. Sí, sí, obviamente en todo lo que es el tema de educación, por supuesto que aparece otro área donde hay muchas diferencias entre lo que son las dos mayorías de este Congreso, pero también, a ver, las universidades, si bien nosotros tanteábamos una agenda para estas 2 últimas sesiones del año, no pensamos capaz que iban a ingresar este paquete de universidades. Durante el año se habían estado debatiendo sobre 3. Claro. Finalmente ahora iban a ser 8 las que en el día de ayer se querían aprobar, y algunas de ellas en particular generaban más rispideces, como, bueno, cambiar el estatus de la de Ezeiza, que era provincial, para que pase a ser nacional. También la Universidad de Madres de Plaza de Mayo generaba discordias. Pero la realidad es que había un sector de Juntos por el Cambio, que era Evolución Radical, que estaba a favor. Claro. Interesados más, en una de Río Cuarto. Sí, en la de Río La Universidad de Tercero Río y en la de Tercero. Saladillo. Claro, exactamente. Con lo cual, bueno, también ahí había un par de diferencias, porque vos fíjate que cuando comienza esta sesión por universidades, los primeros en bajar de Juntos por el Cambio son los diputados de Evolución Radical. Claro. Veremos, bueno, finalmente cómo se retoman las cosas, Claro. pero hay un sector de Juntos por el Cambio interesado, no es todo Rechazando. toda la bancada rechazando. No, y hay otros legisladores que plantean a lo mejor el rechazo, y digo a lo mejor porque lo han planteado hasta públicamente, que el tema de la creación de nuevas universidades lo que genera es mayor gasto en las arcas del Estado. Entonces es cómo se mide la educación, ¿no? Respecto, por un lado, el presupuesto, por el otro lado es la necesidad de tener, ampliar la oferta educativa en la República Argentina. Sí. Pero José, vos... Es retasearle un poco el tema del gasto, el presupuesto a la enseñanza primaria. Eso es justamente uno de los planteos que se hace. Claro. Pero vos planteabas también mismo con el diputado Monti, que más allá de las diferencias, las discusiones, se tienen que sentar a dialogar, porque hay algunos temas necesariamente importantes para que se aprueben por parte del Congreso en una próxima sesión. Uno puede decir, bueno, cerramos el Congreso a partir de hoy viernes y lo abrimos recién el 1 de marzo del año que viene, pero en el medio hay un montón de temas. A uno le queda la duda realmente de que después de lo que se vivió ayer, que pueda volver a sesionar de acá hasta fin de año, pero bueno, claramente se van a tener que sentar a dialogar. Ayer algunas fuentes de Juntos por el Cambio hablaban de la posibilidad de que se hiciera una reunión preparatoria nueva, pero que la tenía que convocar justamente la propia presidenta de la Cámara, que ellos iban a votar en contra, de todas maneras, que iba a ser reelecta, estaba claro. Que, de todas maneras, pero bueno, lo que querían era expresarse, pero no hay tiempo de acá hasta lo que establece el artículo primero, que es en los 10 primeros días del mes se tiene que establecer. La semana que viene es muy corta, son 3 días nada más, con uno que ni lo contemos, que es el martes, el día de el veredicto del juicio sobre la vialidad. Entonces, justamente ni lo contemos, entonces no hay muchas posibilidades de que haga. Lo que sí está claro es que van a tener que sentarse a hablar, porque hay muchos temas que realmente le urge al gobierno. Entonces, por más fastidio que pueda llegar a tener, lo va a tener que hacer. No sé qué va a pasar con estas universidades, pero la cuestión es que este tema que hablábamos del lavado de activos es una cuestión que, bueno, Meli la cubrió mucho, esa extensa reunión que hubo, que estaban de acuerdo, ese es el tema. Están bastante de acuerdo. La verdad es que se estaba avanzando en un consenso importante, porque había estado el titular de la Unidad de Información Financiera, no solo en la primera reunión informativa, sino en esta nueva que hubo, explicando todos los cambios que se habían hecho, trayendo un nuevo borrador, acercando posiciones con la oposición. Y la urgencia es porque la Argentina va a ser evaluada en septiembre de 2023. Y sabemos que cuando entramos al año electoral, si ya esto sucede ahora, bueno, cuanto más cuando estemos en campaña es mucho más complejo aprobarlo. Si bien si se llega a un consenso, bueno, sí, se puede convocar a una sesión y
pero es más difícil. Bueno, a ver, lo que queda de aquí a fin de año es retomar algún tema en comisión en los próximos días, no mucho más seguramente la semana que viene. Como decía Mary al principio, la semana que viene van a dedicarse a reuniones puertas adentro. En esos 3 días que hay no va a haber evidentemente reunión de comisión porque difícilmente vengan por 3 días los... Y será la otra. Y va a servir para oxigenar un poco también. Quizás en vez de una sesión el 14, como estaba estimado, bueno, antes de Navidad habrá una sesión. Claro. Puede ya con ser algunos el temas 20 de una agenda diciembre. Específica y con mucho control mental por parte de los diputados para... Igual va a ser difícil, perdón José, va a ser difícil también porque, a ver, quedó el clima muy caliente y yo creo que hay reproches y acusaciones que no se van a callar en una próxima sesión tampoco. No, seguramente que no, pero evidentemente lo mejor que les convendría ahora es en las declaraciones de un lado y del otro, sobre todo el oficialismo, que es el que debe estar más interesado en encarrilar todo el tema. Hay otro tema que quedó pendiente, que tiene que salir, que lo pidió el ministro de Economía, que es el proyecto de ley de agrobioindustrial. Ese tema ya está arreglado, pero le falta el dictamen. Entonces, ¿en qué contexto vas a lograr ese dictamen para llevarlo al recinto en esa situación? Claro. Y si tenés el Senado, que también las cosas, justamente también por el tema del Consejo de la Magistratura, se complicó mucho la convivencia y bueno, acá lo que menos interés debe tener el oficialismo en que se complique más. Entonces harán catarsis ayer, hoy, el fin de semana tal vez, pero ya la semana que viene, puertas adentro, tendrán que resolver los temas. Sí, claro, y además queda pendiente, me parece un tema que van a tener que resolver, por lo que señaló la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, denunciando que está sufriendo maltrato por parte de algunos legisladores nacionales. Me parece que eso también es un tema bastante grave que se ha planteado y que se ha expresado en la jornada de ayer, más allá del fracaso de las sesiones. En el medio estuvo también el ministro de Economía, Sergio Massa. Claro, él estaba presente acá porque muchos se preguntaban a qué vino. Algunos dijeron vino a apretar a los diputados. No, vino por una de las universidades que tiene muy especial interés. Es la del Delta. Él era el autor del proyecto, fue autor del proyecto. Entonces, él con la diputada Aparicio. Aparicio, que es la esposa. La verdad que bastante, bueno, sí, ya sabemos, fue un bochorno, pero una falta de respeto también a tanta gente que había invitada, ¿no? Había mucha gente en los palcos, había, bueno, que intendentes, si no me equivoco, también de las universidades, de las localidades donde estas universidades se buscan crear. Me parece que fue bueno, todos lo decimos, un episodio lamentable que el oficialismo, como bien dice José, seguramente está interesado en recausar los diálogos, pero también yo creo que muy pocas veces vemos a Juntos por el Cambio tan expuesto y eso hoy no lo van a dejar pasar y lo están diciendo por todos lados y denunciando. Y porque lo que pasa es que Juntos por el Cambio siempre ponía como ejemplo lo que había sucedido creo, si mal no recuerdo, el 14 de diciembre de 2017, justamente cuando casi que tomaron por asalto el estrado del presidente Emilio Monzó en ese momento. Entonces siempre se exponía esa situación que había pasado. Sí, tirando los vasos en el estrado de Monzó. Y esta vez, claro, se repitió esa imagen también en el estrado, con la diferencia de que en esa oportunidad, y no justificando lo que pasó en esa oportunidad, había represión afuera por parte de Gendarmería y había diputados que habían sido golpeados. Sí. Claro, el argumento en esa oportunidad era el mismo que de ahora, porque justamente se utilizaba la cuestión de si había habido o no había habido quórum. Esta vez sí había habido quórum, pero a partir de ahí se disparó. Vamos a ver qué es lo que decían los diputados nacionales, como por ejemplo el diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco. El tema tiene que ver con la economía, el tema tiene que ver con la inflación y hablaba de esta manera. Yo imagino que todos tenemos que, fundamentalmente nosotros que somos oficialismo, tenemos que hacer todo lo posible para que diciembre, que siempre es un mes caliente, termine de la mejor manera posible. Si logramos eso, seguramente el año que se inicia habremos de tener mejores condiciones de diálogo, mejores condiciones de poder conversar, acercar posiciones. Si la cuestión pasa por otros lugares que Dios no quiera y
que tengamos la templanza suficiente para que eso no suceda, seguramente la cuestión va a ser mucho más complicada. Nosotros, insisto, como oficialismo tenemos que trabajar para que después de la sentencia en contra de Cristina, nuestro país pueda seguir caminando, acompañarla incondicionalmente, es nuestra líder, es la máxima referente que tenemos, vamos a estar con ella, vamos a acompañarla en lo que ella decida. Bueno, ahí estaba el diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos, cerrando en esta parte del reportaje la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Nos acompaña el diputado Rodolfo Tailade. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos. De nada, buenas tardes. Bueno, Rodolfo, ¿qué quedó de la jornada de ayer y cómo se reencausa esta situación? Está, por un lado, el tema del Consejo de la Magistratura, está reencaminar lo que es los carriles normales del desarrollo parlamentario. La verdad que no sé cómo va a seguir esto, cómo se va a recomponer una situación que ayer llegó a un límite, digamos, ¿no? En varios sentidos, por la violencia, la agresividad que manifestaron distintos diputados del bloque de la oposición contra la presidenta de la Cámara, pero fundamentalmente con la estrategia, me parece delirante que asumieron, decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso, en una actitud, me parece, la verdad, rayana con la locura, porque Cecilia Moró lo que está haciendo es defender los intereses de la gente que lo está atacando. O sea, y la decisión de Moró nos afectó a Vanessa Sile y a mí, que no teníamos ninguna impugnación, el juez no declaró nulidad de nuestra designación y sin embargo Cecilia la suspendió a las dos designaciones en función de que la Cámara de Diputados tiene que mandar una representación integral, no puede mandar uno, dos, después mandar otro, tiene que mandar los cuatro, por lo tanto la decisión fue perfecta, a pesar de que a mí me afecta. Pero lo peor de todo, lo esquizofrénico de la situación, es que Cecilia está defendiendo los intereses del radicalismo, porque está diciendo que la Cámara de Diputados es la única que tiene la facultad de decidir cómo mandamos nuestros representantes. Y está defendiendo la designación de Reyes. Claro, ahora, el radicalismo dice no, Cecilia Moró dejó de ser la presidenta de la Cámara de Diputados para convertirse en representante del kirchnerismo. Claro, sí. Se convirtió en representante del kirchnerismo a tal punto que dejó a los dos kirchneristas afuera del Consejo todavía. Porque a mí nadie me impugnó. A Vanessa Sile nadie le presentó un amparo para que no asuma. Por lo tanto, y la resolución del juez Cormick es muy clara. La designación de Reyes es nula, solamente, no la de los demás. Por lo tanto, lo que está haciendo Cecilia es defender esos intereses. Por eso es tan delirante lo que está pasando, ¿no? La verdad que habría que ver qué intereses reales están detrás de toda esta, digamos, puesta en escena. Pero la decisión del juez Cormick, ¿le parece correcta? No sé si vale... Para nada, para nada. O sea, el juez Cormick se mete en un tema que es privativo del Congreso de la Nación y en particular de la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que el juez Cormick está habilitado por un fallo de la Cámara que es igual de delirante. Un fallo de la Corte que es igual de delirante. Es mucho peor, digamos, ¿no? Pero Cormick sigue al pie de la letra los criterios, la interpretación que hace la Corte respecto, está bien, es en la Cámara de Senadores, pero la verdad que es exactamente la misma situación. Por eso no comparto lo que resolvió Cormick y me afecta lo que decidió la presidencia de la Cámara. Pero acompaño esa decisión porque en definitiva está tratando de ratificar los cuatro. En definitiva lo que está planteando Cecilia Moró es que ella insiste con los cuatro miembros de diputados que fueron enviados al Consejo, uno de los cuales fue rechazado por la justicia. Entonces, lo que está haciendo Cecilia es defender los intereses de todos, pero en particular del radicalismo. Por eso es insólito que el radicalismo la esté amenazando con hacer una denuncia penal por abuso de autoridad cuando está defendiendo sus intereses.
Y al contrario, en el Senado ya la denunció penalmente a la vicepresidenta por hacer otra cosa distinta que según ellos hizo Cecilia. Es decir, en el Senado, según la oposición, Cristina no cumplió un fallo judicial y por lo tanto la denunció penalmente. Y ahora Cecilia Moró, que está cumpliendo el fallo judicial, también es denunciada penalmente por el mismo sector. Entonces, la verdad que está bastante claro que acá hay una estrategia que no pasa por las decisiones que tomó Cecilia, que sino un poco más, me parece que es un poco más amplia la cuestión, ¿no? Sí, reclaman por una cosa en diputados y otra cosa en el Senado, pero sigue siendo lo mismo. Pero que son dos situaciones exactamente iguales, claro, y en un caso sí. tienen una posición y en el otro caso tienen otra. Porque aparte eran por las designaciones de mayo pasado. Exacto, bueno. No por las nuevas. De hecho, el fallo de Cormick todavía es un poco más, si se quiere, idóneo que el de la Corte, porque la Corte, no hay ninguna duda que fue el periodo que terminó, que se refirió al periodo que terminó el 18 de noviembre. En cambio, el fallo de Cormick es explícito, dice, esto es para adelante. Es decir, no pueden designar al radicalismo. Claro. El radicalismo es parte de la segunda fuerza. Lo mismo está pasando en el Senado. Sí. ¿Y ahora qué hay que esperar? O sea, están suspendidas las designaciones. ¿Qué paso de la justicia hay que esperar para que Cecilia pueda nuevamente sacar una nueva resolución? Bueno, acá hay dos planos. Primero, el del expediente propiamente dicho, en donde salió la resolución de Cormick declarando la nulidad de la designación de Reyes. La presidencia de la Cámara interpuso recurso de apelación contra esa decisión y lo va a resolver la Cámara en lo contencioso administrativo. La verdad que no sé si puede resolverse esto en pocos días o si ya va a pasar para febrero. Es difícil decirlo, no lo puedo asegurar. Pero ese es un plano, digamos, ¿no? El expediente propiamente dicho. Ahora, la Corte también tiene cosas para decir. De hecho, en el periodo anterior, cuando la Corte intima a todos los estamentos a que completen la integración, y particularmente al Congreso envía una diputada más, que es Roxana Reyes, y un senador más, que es Martín Doñate, los dos fueron judicializados. En el caso de Roxana Reyes por Germán Martínez, que es esta sentencia que aparece ahora, y en el caso de Martín Doñate por el macrismo, por juez, etc. Con expedientes en trámite, con los recursos de amparo en pleno trámite, la Corte le tomó juramento a Roxana Reyes y a Martín Doñate. Entonces, la Corte también debería, si en una situación operó de esa manera, ¿por qué no ahora? También debería decir algo, que puede ser, le tomamos juramento a todos, Doñate y Reyes incluido, y después que los expedientes o que los jueces digan. Así que puede pasar, digamos, en esos dos planos puede pasar cualquier cosa. Ahora, sí. Adelante. Las dos cámaras tienen cada una su autonomía para operar de manera distinta, como por lo menos así sucedió en ocasiones anteriores. Por ejemplo, puntualmente en el caso en 2016, cuando la Cámara de Diputados justamente se eligió al reemplazante que tenía, que justamente afectó al kirchnerismo en ese momento. No sé si fue directamente a vos. Vos eras no, Clery. En realidad, Anabel Fernández Agasti termina su mandato, el reemplazo era Clery, pero asume Tonelli. Claro, en ese caso. Ahí se decidió, se interpretó como que las mayorías se podían formar mayorías en ese momento para decir somos la mayoría nosotros. En ese momento lo dijo Cambiemos con el Frente Renovador y se quedaron con esa banca. En el Senado, cuando se dio la misma situación en 2018, que había que cambiar los nombres, en ese momento estaban equiparados y de hecho tenía uno más, el interbloque de Cambiemos. Y en ese momento se estableció que fuera por bloques y Cambiemos en ese momento no protestó y se hizo en función del bloque. Y no protestó porque el bloque de Pichetto acaba de aprobarle el presupuesto, gente por ejemplo. Funcional a ellos. Digamos. Privilegió la buena relación con esa posición a alterarlo eso. Pero
como que quedó de alguna manera establecido que el Senado era por bloques y el diputados por mayoría, que de hecho lo de diputados hasta se judicializó y hubo un fallo inclusive. Ahora, ¿no es como que quedó de esa manera establecido? Bueno, lo que pasa es que son dos leyes distintas que regían los distintos momentos. La situación de 2016 regía la ley del Consejo de 13, que es la que declara inconstitucional la Corte el año pasado. Y esa ley decía que los representantes del Congreso correspondían 2 al bloque de la mayoría y 1 al bloque de la minoría. La ley que la Corte resucita, que es la que hoy está, con la cual hoy funciona el Consejo de la Magistratura, que es el Consejo de 20, derogada hace 16 años por el Congreso de la Nación, esa ley habla de bloques, no habla de mayorías. Por eso la maniobra de Tonelli y compañía en el 16 tuvo cierta ratificación en la justicia porque no hablaba de bloque parlamentario, sino que hablaba de mayorías. Entonces ellos interpretaron, juntando una mayoría, y nos birlaron el consejero. El problema de esa situación fue que no terminaba el consejero. El consejero había cumplido 2 años, la consejera en ese caso había cumplido 2 años. Era un mandato que estaba vigente y que era indiscutible que le correspondía al Frente para la Victoria en ese momento. Pero la respuesta es esa, es decir, una ley hablaba de mayorías y otra ley y la ley actual, o la que rige hoy el Consejo, habla de bloques. Por eso hoy me parece que esa cuestión está un poco más clara, los bloques, y creo que en ese sentido no está mal lo que plantean los radicales. Porque no, son el segundo, el tercero. No, a ver. Si lo que plantean los radicales está bien, Unidad Ciudadana y Doñate está bien. Claro. O sea, seguramente creo que sí, pero... Para mí, nosotros tenemos que manejar, no la justicia, decir, vos, no tiene que ir él. Y si en el ámbito parlamentario se establece que la tercera fuerza es el radicalismo, a pesar de que integra el segundo bloque, bueno, es una decisión del cuerpo, y es mucho más legítima que un juez se venga a meter. Ahora, ¿ustedes sospechan que hay intereses que funcione el Consejo de la Magistratura sin representantes del Congreso? Es que no puede. O sea, no hay, lo que hay un interés es en paralizar el Consejo de la Magistratura, no en que funcione sin los representantes del Legislativo, porque eso es imposible, es decir, no puede funcionar. Ellos los acusan de lo mismo. Es que ya juraron 14 miembros. Claro. 12. Sí, 12. 12. Claro, 12. faltan los 8 legisladores. Claro, los 8, sí, tenés razón, son 8, no 6. Entonces juraron 12 y no funciona el Consejo de la Magistratura, no arrancó, no está convocado, porque no puede funcionar si no está totalmente integrado. Como tampoco puede funcionar si Cecilia Moró mandaba a Tailade, Sile y Álvaro González, que no tenían ninguna impugnación, y a Roxana Reyes, por estar judicializada, no la mandaba. No, tiene que mandar los 4. Entonces, el Consejo no va a funcionar hasta que no esté integrado en su totalidad. Y eso implica que estén los 8 legisladores. Pero me parece que la estrategia de Rosati y de Juntos por el Cambio, que obviamente, la verdad, a esta altura nadie puede desconocer que operan juntos, es decir, están coordinados en esto, la estrategia es no funcionar. Es no funcionar. Porque si funciona, se tienen que empezar a mover los concursos. Por ejemplo, Bruglia y Bertuzzi, que está terminado el concurso, y hay una vocación absolutamente antidemocrática de la oposición y del propio Rosati, que no sacan ese concurso. Ese concurso, la situación es así, ya terminó. Están las ternas para ser votadas en el plenario y mandarlas al Ejecutivo. El oficialismo presentó una terna y el Pablo Tonelli, en representación de la oposición, presentó otra terna. En esa otra terna estaba Bertuzzi. En una de las 2 ternas estaba Bertuzzi. Bruglia, recordemos que no se presentó a los concursos. En una de esas ternas está Bertuzzi. El oficialismo, el año pasado, ofreció votar las ternas de Tonelli. Y Tonelli no votó sus propias ternas. Entonces, ¿por qué no votó sus propias ternas? Porque no tienen ningún interés en que Bruglia y Bertuzzi salgan del lugar en donde están, que es un lugar absolutamente clave, que es donde, digamos, manejan absolutamente
todas las causas, porque es la Cámara, es por donde pasan todas los recursos, y es un lugar decisivo. Por eso me parece que no tienen ninguna intención de sesionar. Ayer vimos todos, bueno, por supuesto lo que pasó en el recinto. Hay videos en las redes, bueno, de gestos, de insultos, de gritos. Pero también hoy salió el diputado Mario Negri en contra y advirtiendo que iba a presentar una cuestión de privilegio y demás contra usted por lo que dijo en la conferencia de prensa sobre él y la UCR respecto de Macri. Sí, puede presentar lo que quiera. Digamos, la verdad, como dice el dicho, la verdad no es triste, no tiene remedio. Y la verdad que ese es me parece lo que yo dije, la sodomización de la UCR por parte de Macri y del PRO, es algo que está absolutamente claro desde hace bastante tiempo. Me acusó de discriminación. La verdad que el término no tiene nada de discriminatorio ni de homofóbico. Remite a una relación sexual. Sí, y quizás apología era esa alegoría. Sí, pero la referencia justamente la que hace usted es la que le endilgan a Ritondo ahora, y inclusive están quienes piden la expulsión. Bueno, el gesto de Ritondo fue bastante más claro. Yo puedo explicar claramente, digamos, qué significa sodomización, qué quise decir. De hecho, debería Negri decir si esa sodomización es voluntaria o no por parte de la UCR. Pero lo de Ritondo está bastante claro. No sé si eso es apología de la violación, no me meto como me endilgan a mí ese tipo de cosas. Lo que sí está bastante claro, que es un gesto absolutamente grosero, dedicado a las mujeres y dedicado a la presidenta del cuerpo, que me parece que debe tener alguna consecuencia. Y que ayer denunció la propia presidenta de la Cámara estar, en definitiva, soportando maltrato por parte de diputados nacionales. Es que está muy a la vista eso. Está muy a la vista. Si el presidente del cuerpo fuera un varón, no existirían este tipo de cosas. A Massa no le hicieron esto. Más allá de que hubo, digamos, conflictos, hubo tensión, pero nunca le hicieron lo que le hicieron a Cecilia ayer. Pero vos decís que fue porque es mujer, eso. Parte sí, por supuesto, parte sí. Pero parte sí. En 2017 justamente hubo una situación bastante similar con un hombre sentado ahí del otro lado. Con Monzó. Con Monzó. Bueno, no sé si fue igual. No sé si fue igual. Y fue peor. Me parece que fue peor. No sé si fue igual. Yo estaba en las dos. Claro. Había otro contexto también. Sí, pero más allá del contexto, digamos. Bueno, pero en sí, los en dos ese casos, momento el contexto era muchísimo más. Pero en los dos casos había la intención de parar la sesión. Bueno, fue lo que se logró en los dos casos. Fueron dos. Me parece que son dos cosas distintas. En esa sesión, ellos no tuvieron quórum. Y nosotros salimos a plantear eso en los términos que recién recordaba usted. Ayer teníamos quórum, tuvimos quórum. Entraron a pudrir la sesión y bueno, y un par de diputados y algunos diputados que nos dieron quórum, no sé qué habrán pensado, se habrán asustado, ok, y se fueron. Pero nosotros nunca hubo sesión en aquel momento y acá sí estaba en pleno, digamos, había empezado la sesión reglamentariamente con quórum, etcétera, y vinieron a pudrirla. Y en esa estrategia de pudrirla fueron agresivos, ordinarios, groseros, violentos con la presidenta del cuerpo. En aquel momento no había sesión, se hizo al otro día. Recuérdense que no consiguieron el quórum ese día y al día siguiente lo consiguieron. Fue el día que estuvo vallado el Congreso, vallado, sí. Que estuvo con las fuerzas de seguridad que nunca... Fue el día, no me acuerdo si fue ese o al día siguiente, las famosas 14 toneladas de piedra que están todo el día, ¿no? Que todo el tiempo recuerdan. Sí, le quería preguntar porque esta semana, bueno, hubo reunión de la Bicameral de Inteligencia, una comisión que no podemos ver públicamente, preguntarle el dictamen al que se llegó, que firmó el oficialismo, entiendo nomás. Tiene que ver con el tema de la Gestapo. El dictamen va a ser público, sí, el dictamen va a ser público, no...
Estaba a cargo del Leopoldo de eso, pero me parece que es en breve. Y también vamos a publicar, probablemente como el anterior informe, es decir, el trabajo de la subcomisión que investigó específicamente Gestapo, terminó en un informe. En este caso son 250 páginas, ¿no? Donde relatamos todo lo que hicimos, las medidas, los testimonios, los informes, los expedientes que conseguimos, etc. Todo eso le da pie al dictamen de la comisión, ¿no? El informe es de la subcomisión, el dictamen es de la comisión. Sí. Las dos cosas vamos a publicarlas en breve, pero la idea también es llevarlo al recinto, es decir, llevar ese dictamen al recinto. Estamos viendo, porque la verdad que nunca hubo una situación de esta, es decir, que desde la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de Organismos de Inteligencia se llegara a los recintos con un dictamen. Esta sería la primera vez. Estamos tratando de encontrarle una vuelta, estamos hablando con la dirección de comisiones, de Senado y de diputados. Así que eso va a ser un poco lo que se va a venir. En cuanto al dictamen, claramente, concluimos algo que era bastante lógico, después de casi un año, de un año de investigación, donde quedó muy claro que Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, Julio Contegrán, funcionarios del gobierno de la provincia, funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, participaron en el armado de causas, en un dispositivo básicamente de espionaje ilegal y de persecución contra sindicatos y sindicalistas, en particular Pata Medina y Hugo y Pablo Moyano. Está absolutamente claro, si tenemos hasta los testimonios de los jueces que fueron apretados por los agentes de la AFI. Ahora, más allá de la información que pudimos recabar en la investigación, dos resoluciones judiciales van en línea con lo que nosotros dijimos y son, absolutamente ratificatorias de nuestro trabajo. Hace 2 meses, el juez Alejandro Smori, que es miembro del Tribunal Oral Federal de La Plata, declaró la nulidad de la causa contra el Pata Medina, que es la causa que se armó a partir de todo este enchastre. Y la semana pasada, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, un fallo unánime de Violini, Carral y Borinsky, declaró la nulidad de la causa contra Hugo y Pablo Moyano. Y en los dos casos ordenó que se abran causas contra los jueces que intervinieron, los fiscales que intervinieron, los agentes de inteligencia que intervinieron en el armado, en la preparación de pruebas, etc. Con lo cual es una ratificación judicial de lo que nosotros concluimos en sede parlamentaria. Así que ahora probablemente sí arranquen causas en donde van a tener como imputados a Contegrán y a Vidal, que hasta este momento estaban afuera, del radar del espionaje ilegal. Rodolfo, gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Pausa en el análisis, regresamos para seguir hablando respecto a la situación en la Cámara de Diputados, los temas que quedan pendientes en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis, ya regresamos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Te presentamos a Tina, la asistente virtual que está disponible para lo que necesites las 24 horas, los 365 días del año. Tina puede ayudarte a resolver trámites, informarte sobre tus derechos o
derivarte a un organismo. Tina es amable, accesible y eficiente. Encontrala en argentina.gov.ar, en la aplicación de Argentina o agendala en tu WhatsApp con el 11 39 10 10 10. Tina siempre está. Argentina Presidencia. Aquí estamos, Cámara de Diputados de la Nación. A mí la pandemia no solo me cambió la cabeza, sino que me mostró algo... ¿Le cambió la cabeza? Sí, claro, porque me mostró algo que nosotros no habíamos podido ver. A ver. Que ya sabíamos que el sistema era injusto, pero no tan injusto. ¿Y en tu provincia caminás nuevamente para escuchar otras realidades? Claro, yo he caminado muchísimo como ministro, es uno de los que más recorrió la provincia. Y ahora, claro, ya llegás entre el viernes, sábado y domingo, es más complicado también. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Hola. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Ahí tenemos la imagen de la ciudad de Buenos Aires, la cúpula del Congreso Nacional, una tarde soleada, una tarde... Hermosa. Hermosa, sí, con calor, pero a la vez con una brisita interesante, no es ese calor sofocante por la que atraviesa la ciudad de Buenos Aires por estas épocas. Lo cierto es que es una buena temperatura. Ahí tenemos la ciudad de Buenos Aires y acá estamos nuevamente en el análisis por Diputados Televisión, el análisis por aquí por DTV. Y nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Santa Fe. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, porque vamos a hablar con la diputada María Rosa Martínez. Diputada, a ver si nos está escuchando. María Rosa. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Perdón, ya la había cambiado de provincia. Nos íbamos a Santa Fe y teníamos que ir a Buenos Aires. Cambiamos rápidamente el rumbo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muy Bueno, bien porque sí. creo que las fuerzas populares y la opinión pública cada vez tendrán más claro qué se intenta desde la oposición con estas agresiones que vivimos muy horribles, ¿no? Ayer muy violentas, muy desmedidas, muy en tono de misoginia, de machismo, horribles.
Pero bueno, lamentablemente tenemos que pasar estas cosas, estas situaciones que lo único que intentan es desánimo, desestabilización, desánimo, agresión violenta, misógena, una cuestión de falta además de respeto a la tribuna, que eran estudiantes mayoritariamente y profesores de las universidades que íbamos a poder acompañar con un dictamen favorable que había salido de las comisiones en las que la oposición también participa. Así que, bueno, triste, pero seguimos adelante, trabajando y sobre todo convencidos de que nuestra responsabilidad, nuestras obligaciones pasan por dictaminar, por trabajar por más derechos y mejores oportunidades para nuestro pueblo. Ahí está nuestro compromiso, ¿no? Claro, y en el medio también ver la posibilidad de restablecer o reencauzar el diálogo político en la Cámara de Diputados y esto que usted planteaba, las expectativas que se habían generado en la comunidad educativa, principalmente en la provincia de Buenos Aires con la creación de universidades nacionales, que sea en definitiva que pueda ser una realidad en torno a la discusión parlamentaria. Seguro, seguro. Universidades que tienen una larga historia de pedido de que se creen en esas localidades. A mí me tocó el honor de defender la Universidad de Pilar, que desde el año 95 viene siendo solicitada, que ya cuenta con un edificio disponible, histórico, emblemático, y que tiene una proyección, un plan de estudios, de formación y de inclusión de jóvenes y de adultos también, con carreras de pregrado, de grado, especializaciones, tecnicaturas. Bueno, todo un desafío para una localidad que es la que más creció en la provincia de Buenos Aires. La Universidad de Ezeiza, que viene siendo una universidad provincial que pasaría a ser nacional. La del Delta, que es una universidad que tendría lugar de radicación en 3 localidades, en San Isidro, en San Fernando, en Tigre, en San Fernando y en Escobar. La Universidad de Cañuelas, una universidad también desafiante para la zona semirural que constituye el distrito de Cañuelas, y universidades del interior como la de Entre Ríos, que ha sido una universidad con larga trayectoria en las ciencias sociales y en la pedagogía y que se convertiría en universidad nacional. Así que bueno, queda pendiente, no sin que seamos, yo creo que tenemos que ser realmente no solo respetuosos, sino también de poder plantear justamente el repudio y medidas de sanciones directas, como el proyecto que elevó en estos ratos la diputada Mara Brauer y que estamos acompañando con respecto a algunas gestualidades del tono misógeno y de condena, yo te diría casi una expresión de violación por parte del diputado Ritondo. No lo podemos permitir, no es aceptable. Por menos cosas hemos tomado decisiones muy rápidas de este Congreso y la verdad que lo que pasó ayer es inaceptable. Ustedes van a, ¿cómo la diputada José Di Mauro la saluda? ¿Ustedes van a pedir la expulsión de Ritondo? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo que va a ser un pedido conjunto, un proyecto de resolución? ¿Cómo se opera en esos casos? En esos casos es un pedido con unos fundamentos constitucionales dentro de los convenios internacionales a los que nuestro país ha adherido y fundamentado también en la reforma del año 19 o el agregado en el año 19 a la tipificación de la Ley Nacional de la Violencia contra las Mujeres con la tipificación de lo que significa la violencia política. Hay un plexo normativo que acompaña el fundamento del pedido de expulsión del diputado Ritondo. Pero eso ¿y cómo se tramita eso? ¿Tiene que votarlo la Cámara? Seguro, sí. ¿Necesitan los 2/3 o alguna mayoría especial? Creo que necesitamos una mayoría simple. Ajá, porque nunca se echó a un legislador, por eso digo. Sí, no, se tomó una medida de estas características, una sanción de expulsión, de expulsión del diputado Meri.
No, pero ahí renunció directamente. Se le hizo un pedido, pero él renunció. Bueno, espero que Ritondo tenga esa valentía. Pero sabe que con eso, con toda lo que acarraría eso, pararía en el Congreso, porque ese enfrentamiento que habría entre oficialismo y oposición sería congelar el Congreso por un largo tiempo. Digo, la Cámara. Mira, la verdad que yo creo que lo que por lo menos estamos esperando desde la política y desde los feminismos es que no solo adhiera nuestro espacio político a esta decisión, porque es una agresión contra todas las mujeres. Es una agresión que tiene un foco político con nuestra compañera Cecilia Moró, que seguirá siendo la presidenta de la Cámara hasta que pueda haber una sesión donde se promuevan nuevas autoridades, que viene siendo reiterada. Yo creo que es realmente muy lamentable que desde otros sectores, considero que hay algunos que van a acompañar, se pueda pensar que estas actitudes ponen en riesgo el funcionamiento de la Cámara o ponen en riesgo algunas libertades, cuando de lo que se trata es de una agresión brutal a la Cámara. Diputada. Y a la ciudadanía, trasciende un espacio político. Ustedes supongo que han accedido a los videos que muestran el nivel de agresión. El diputado Ritondo, cuando hablaba la diputada Blanco Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, le gritaba venezolana como si eso fuera un insulto. Y eso es un insulto a hermanos de otros países con los que compartimos historia, trayectoria, más allá de que uno esté más o menos de acuerdo con el gobierno de Venezuela. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofré la saluda. Quería hacerle dos consultas. Primero, ¿cómo surgió? Obviamente fue algo espontáneo, pero quería saber quién se puso un poco al frente de esta fila que armaron, esta especie de pared entre todas las diputadas, como bueno, en un gesto de cubrir a la presidenta Cecilia Moró. Y después también consultarle si considera que tiene que haber igualmente una sesión preparatoria, porque ahora desde la oposición están diciendo que tiene que haber, que no se quedan conformes con que se haya leído el artículo 37 y que sigan las autoridades así naturalmente. No hay naturalidad en nada de esto. En realidad deberían haber dado el quórum para la sesión preparatoria y haber elegido autoridades. No puede ser que si no se cumple con la voluntad de lo que ellos proponen, tengamos que tomar las decisiones que están queriendo imponer. La verdad que no se trata de eso. La sesión preparatoria seguramente se hará, se elegirán autoridades. Por ahora hay una prórroga vinculada al artículo 37. Y la verdad que acompañar a nuestra compañera Cecilia Moró, me parece que sobre todo tuvo que ver con las primeras compañeras que se acercaron y la necesidad nuestra de estar ahí, porque no es la primera vez, es reiterado desde que asumió. Ustedes recuerden que la oposición se abstuvo de votar a Cecilia como presidenta de la Cámara de Diputados. Desde ese momento en adelante, cada sesión Cecilia recibe agresiones de diverso tipo. Su respuesta con respecto al diputado Negri es, de alguna manera, la expresión del hartazgo de muchas veces en que ha sido maltratada. No está bien. No está bien, no es correcto, no es admisible. Nosotros estamos, por un lado, promoviendo desde todos los espacios el respeto, el trato digno, el respeto hacia las mujeres, la no violencia, y en el Congreso estamos expresando por parte de la oposición todo lo contrario. No está bien. María Rosa, piensa que sería importante hablar a futuro entre las diputadas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio. ¿Cómo ven ellas también desde la oposición lo que ha sucedido en la Cámara y demás? En el día de ayer no tuvimos oportunidad porque la situación era una situación de cierto desmadre, ¿no? Y además veíamos que muchas diputadas que se expresan como feministas eran parte de esa situación. Pero yo creo que hay que retomar el diálogo y que hay que poder reflexionar sobre lo que pasó.
no es un hecho menor, no es una situación ni natural ni admisible. Yo creo, mira, que en la democracia hay cuestiones que tenemos que poder definir de qué manera queremos transitarlas y sobre todo respetar. Respeto a los derechos es un básico. Diputado, o sea, si nosotros queremos respetar derechos y consideramos que varones y mujeres tenemos las mismas atribuciones, no puede ser que porque una mujer ejerza por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados la presidencia, tenga que ser foco de agresiones de manera permanente. Y en este caso, no sé si se vieron en los videos, pero la interpelación a que le dieran la palabra era parado frente a ella gritándole. Pero, diputada, a mí me parece que las diputadas de la oposición también tienen que reflexionar sobre este ¿usted tema. cree que eso era porque era mujer ella? Porque esas mismas imágenes y peores las vimos en 2017 con el Emilio Monzó, que es varón. O sea que en ese caso era el bloque opositor también, pero que era del kirchnerismo en ese momento. Pero, o sea, no es, me parece que no era porque fuera mujer, sino era en todo caso una falta de respeto a la autoridad, en todo caso, pero no me parece que sea una cuestión de género. No le parece. Mire, yo quisiera mostrarle o que usted viera y analice la expresión del diputado Ritondo haciendo casi la imagen del fuck you para todos los televidentes, que después se transformó en un saludo. Me parece que eso es claramente una expresión misógena y casi te diría sexual y de una imagen de violación, y está destinada a una mujer. Es violencia de género. Compartamos por lo menos algunos encuadres conceptuales que están en las leyes. No, yo me refería cuando usted decía que la increpaban en el estrado. En ese momento. Sí, cuando cuando la ahí no increpan hubo en, esos gestos. en el estrado en general hay un desprecio a su condición de género. Como si fuera... ¿Vieron que ella respondió diciendo no soy tonta y escucho? Porque el tratamiento es ese. También ha recibido agresión del diputado Milei diciéndole diputado todo el tiempo y frente al pedido de Cecilia de decirle diputada como corresponde, Presidenta, una resistencia... Sí. Presidenta, tenés razón. Gracias. Sí creo que hay violencia de género, sí lo creo. Diputada, volviendo un poco a la agenda que quedó trunca y también la agenda que se esperaba, porque todo estaba en los planes de que pudiera haber una sesión de cierre de año el 14 de diciembre. Veremos si eso va a ocurrir así o si va a ser en esa fecha, pero preguntarle qué temas cree que tienen que avanzar sí o sí en este mes con el esfuerzo, ahora del Frente de Todos por buscar los consensos necesarios, dado que vamos a entrar a un año electoral y sabemos, cómo se complica todo y ya viendo ahora también el clima que hay. Sí, es un clima creado, es un clima promovido. Yo espero que podamos veníamos, perdón que le interrumpa, veníamos de sesiones de consenso. Exacto. Es un clima creado y yo creo que planificado frente a algunas situaciones que se dieron vinculadas a decisiones de la justicia, apelaciones de la Cámara y decisiones de la Cámara vinculadas a, igual trato, iguales decisiones en ambas cámaras. Lo que viene pasando con el Consejo de la Magistratura, que para hacerla corta considero que el principal desaguisado proviene de la Corte Suprema de Justicia cuando deroga una ley que el Congreso había aprobado, cuando pone en vigencia una ley derogada, cuando el presidente de la Corte es juez y parte del Consejo, cuando toma decisiones sobre el Senado y ahora el juez Cormick sobre la Cámara de Diputados. Ahí se genera toda una confusión de poderes que no le hace bien a la democracia. Yo espero que podamos transitar no sé si una reflexión, pero sí un análisis medianamente claro en cuanto a cuál es nuestra responsabilidad, y están las universidades. El día de ayer íbamos a votar aprobación de algunos proyectos de selección de cónsules que había hecho la oposición, que provienen del 2016 y del 2017,
Y me parece que un tema que es crítico, que es clave, es el tema previsional. Nosotros tenemos en el mes de diciembre el vencimiento de la prórroga y un proyecto de ley que realmente garantizaría derechos para las personas que están en condiciones de jubilarse hoy, que si esto no se da, 9 de cada 10 mujeres no se jubilaría y 7 de cada 10 varones. O sea, se jubilarían 1 y 3 en esa fórmula actual. Y la verdad que es un proyecto que apela a la complementación de aportes o al pago de aportes recibiendo la jubilación. Y nos parece que ese proyecto es un proyecto necesario de tratar en los próximos días. Claro, ojalá podamos retomar el diálogo, ojalá podamos retomar el funcionamiento de la Cámara y también entender que lo electoral, que es algo que vivimos cada 4 años y que realmente es una oportunidad de nuestro pueblo para ratificar, rectificar o afianzar rumbo, es un proceso que se va a dar más allá de estos intentos de desestabilización que ocurrieron ayer. Claro. Bueno, ojalá, María Rosa, que rápidamente se reencauce. Se viene una semana corta, la próxima, pero lo que tenían ustedes planificados para entre el 14 y 15 de diciembre tener una sesión, posiblemente pueda llegar a, digamos, a cristalizarse en base también al diálogo entre los diferentes sectores. Temas y agenda hay, porque la agenda de consenso que se iba a tratar ayer era eso, una agenda de consenso. Podrían estar más a favor o en contra de algunos proyectos, pero en definitiva era también una agenda de consenso que usted también ratificó con impacto fuerte en la sociedad, ¿no? También, en definitiva. Sí, sí. Estas universidades dan oportunidad a jóvenes y a no tan jóvenes que por primera vez acceden a la universidad, lo está demostrando los estudios que se han hecho, las proyecciones sobre las universidades del conurbano, entre el 70 y el 90% de aquellos que se reciben son primera generación de estudiantes universitarios. Nuestro país necesita técnicos, especialistas, ingenieros que vayan mejorando las oportunidades no solamente personales, sino de la comunidad en general. La industrialización que tiene que ponerse en marcha y profundizarse a partir de los recursos naturales necesita cada vez una sociedad con mayor nivel educativo y eso nos beneficia a todos y a todas. Así que ojalá podamos estar sesionando próximamente. María Rosa, gracias. Gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. María Rosa Martínez, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Y esperamos que así sea, que se logren entendimientos, acuerdos y que avancen los diferentes proyectos que tienen que ver, José, en este caso, el tema de las universidades. Sí, fue el tema que quedó pendiente. Yo no sé si cuando algún día va a volver a haber sesión y si retoman por donde dejaron o si empiezan de nuevo, que creo que es lo que va a suceder, porque alcanzó la presidenta de la Comisión de Educación a exponer el dictamen de mayoría, pero bueno, la verdad hay que admirarle cómo habló, ¿no? la paciencia, aparte interactuaba mucho con ellos, pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue ese proyecto que en algún momento dado, esos proyectos que en algún momento dado se van a retomar, que es para la creación de 8 universidades. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son las universidades y cuál fue el debate que no fue y que al menos se dio en las comisiones en su momento. Vamos a ver algunas placas. Ahí vamos a verlas. Son 8 universidades entonces las que pretenden crearse. Una de ellas es la Universidad Nacional del Delta, que recién la mencionábamos, que comprende los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando, su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, recordemos esa como decía Meli hace un rato, es impulsada justamente por el expresidente de la Cámara de Diputados, por eso estaba presente ahí Sergio Massa, no vino a apretar a los diputados, sino a defender, a presenciar ese momento tan positivo. Están también detrás varios intendentes, por ejemplo, Julio Zamora, Uriel Sujarchuk y Juan Andreotti, que son todos los intendentes de las zonas de influencia, y justamente la esposa de Andreotti, que es una diputada nacional, Alicia Aparicio, fue quien también motorizó ese proyecto acá en la Cámara de Diputados.
y ese proyecto en su momento fue avalado por ordenanza de los 3 consejos deliberantes involucrados. Vamos a ver, la otra universidad es la Universidad Nacional del Saladillo, que es de la provincia de Buenos Aires. Esa es impulsada esa es una de las que impulsaba el sector de Evolución. Sí. Justamente está detrás de esa Emiliano Jacobiti, que recordemos que es el vicerrector de la UBA. Es una universidad que tiene un radio de influencia de 100 a 150 kilómetros y abarca los partidos de Saladillo, Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalque y otros más. Después tenemos también a la Universidad Nacional de Pilar, que va a tener sede en Pilar, provincia de Buenos Aires. Ahí, por ejemplo, recién estábamos hablando con la autora de uno de los proyectos, que hubo una característica especial, que el proyecto de creación de la Universidad de Pilar, que fue defendido en comisiones por María Rosa Martínez, justamente se presentó al día siguiente también un proyecto similar también para impulsar esa universidad de Ramiro Gutiérrez. Así que bueno, en su momento fue impulsada y respaldada por el intendente también, obviamente, de Federico Achával, quien estuvo presente en el debate en comisión, el intendente de Pilar. También tenemos la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Esa es otra, va a tener sede en Cañuelas. Y fue propuesta en su momento por la hoy ministra bonaerense, exdiputada nacional Daniela Vilar. Esa es. Después vamos a otra de la Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo, que va a estar en la ciudad de Buenos Aires. Justamente esa la impulsó Hugo Yasky, era una de las que iba a generar mayor rispidez por obvias razones, por algunas que fueron expuestas también en el debate en comisión. La Universidad de Ezeiza, que esa era la que generaba mayor rispidez, que por lo menos por lo que se vio cuando fue el debate en comisión. Por temas que vamos a hablar después, pero bueno, fundamentalmente por el hecho de que es una universidad provincial. Claro. Actualmente es provincial. Ya existe, es provincial. Su nacionalización traía aparejada medidas que se daban de bruces con la Ley de Educación Superior. Después lo vamos a comentar por qué. Y fue impulsada en su momento por Dulce Granados. Volvió a presentar el proyecto Victoria Tolosa Paz. Después, y cuando se fue de ministra, lo iba a defender, en este caso, y lo defendió en comisiones, Mónica Litza. También tenemos la Universidad Nacional de Río Tercero, que ahí confluyen 2 proyectos, uno de Gabriela Brouwer de Koning, de Evolución Radical. Ese es el otro proyecto que bancaba el sector radical, que responde a Martín Lustó y Emiliano Jacobiti, y Gabriela Esteves, del Frente de Todos. Había mucha transversalidad en ese proyecto, que es el de la Universidad Nacional de Río Tercero. Y por último, de la Universidad Nacional de Juan Laurentino Ortiz, que va a tener sede en Paraná, provincia de Entre Ríos, y ese es un proyecto de Blanca Osuna, la presidenta de la Comisión de Educación, que ese, por ejemplo, no estaba incluido originalmente en el temario de esta sesión. Iban a ser 7 universidades, finalmente fueron 8 al incluirse esta. Vamos ahora a ver un poco lo que fue el debate en comisión, ya que no pudimos ver el debate, que ahí lo vemos justamente a Maximiliano Ferraro, claro. Que él, justamente vamos a ver que él... Y ayer tuvo un protagonismo muy claro, grande. Pidió disculpas en las redes hoy, a la mañana. La verdad que nunca por las se lo había formas, visto por la forma de esa pidió forma, disculpas. ¿no? Claro, sí, sobre todo porque en un momento recinto. parecía que iba a arrancar la tablet de su banca. Sí, claro. Totalmente. Sí, bueno, él justamente a él le dieron la palabra para que diera el dictamen de minoría. Primero dijo que no, después aprovechó y ahí fue que antes de exponer su dictamen de minoría pidió una votación, y sabiendo ya que no había quórum y para hacer caer la sesión, claramente, que fue lo que se consiguió. Maximiliano Ferraro, cuando expuso en la Comisión de Educación, dijo que el planeamiento estratégico de la educación superior, si bien él estaba bastante a favor de la creación de universidades, pero puso algunos reparos. Dijo que tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con esos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros. Poco después le contestó Mónica Litza, justamente criticando esa argumentación que había dado, y dijo que no es virtuoso
ese camino porque no hay previsibilidad, donde no tenemos garantizada una asignación de recursos, que era la discusión que recién mencionábamos, si están los recursos para más universidades, que pueda ser sostenible y que esta asignación de recursos también incluya todos los componentes y procesos que deba tener la educación superior. Y también habló de ausencia de vacancia y estudios de factibilidad. Era uno de los argumentos que tiene que existir para toda creación de universidades, y él insistió en que cómo vamos a sostener la creación de universidades. Después habló Hugo Yasky. Hugo Yasky defendió en este caso lo que es un proyecto suyo, que es la de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Dijo que ninguna universidad nació grande, en referencia justamente a la de Madres, que es un instituto en la actualidad, ni con un nivel académico de excelencia desde el primer día. Son procesos que se construyen, por supuesto, hacen falta buena calidad de docentes y también presupuesto educativo. Nunca en esta universidad, dijo también, se va a intentar hacer un homenaje a un personaje como el juez Moro, en referencia, bueno, al juez que encarceló en su momento a Lula en Brasil. Esclarecedor comentario, le dijo en ese momento la diputada Blanca Osuna, que le había dado la palabra en ese momento. Y una de las cuestiones que que lo expuso después, en ese momento creo que lo hizo Maximiliano Ferraro, las críticas que había hecho en el caso puntual de la Universidad de Madre de Plaza Mayo no es por una cuestión ideológica, sino por el hecho de que se incluyen en el Estatuto de la Universidad de Madres, se escucha que dice: la Ley de Educación Superior tiene que tener un 50% del claustro docente y el resto de estudiantes graduados no docentes. En el caso de esta universidad, el Estatuto establece que deberá contemplar en su Consejo Superior dos de las madres y representante de la asociación civil, y eso es... Eso es lo que genera ruido. Eso es lo que genera. Por el tema de la autonomía. Por eso Yasky lo que dijo fue que las dos miembros de Madres solamente iban a estar en el Consejo Superior y no como representantes de la institución y no como comisarios políticos, dijo claro en ese momento Yasky. Después habló, uno de los que intervino también fue el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, vamos a ver en otra placa. Y él en este caso dijo, bueno, avalaba todo lo que habían dicho sus compañeros de Interbloque, pero él se iba a dedicar solamente a referir a lo de la Universidad de Ezeiza. Entonces dijo que estaba constituida ya en los tiempos de cuando él era ministro, y se normalizó el 14 de marzo de 2019, oportunidad en la cual eligió esta universidad, que es provincial ahora, eligió sus autoridades cumpliendo con las prescripciones del artículo 1 primero de la Ley de Educación Superior, por lo tanto goza de autonomía universitaria, dijo. Entonces dijo que lo que se estaba tratando era la universalización de Ezeiza, pero no existen precedentes con la Ley de Educación Superior en los términos que esta ley está planteada. ¿Por qué? Porque cuestiona que se pasa esa universidad a nación, pero sin las autoridades que tiene actualmente, que tendrían que mantener sus cargos elegidos en 2019. Advirtió entonces en ese sentido que se vulnera la autonomía universitaria, y de hecho el informe del CIN, del Consejo Interuniversitario, se dice claramente que estos dos artículos desconocen la autonomía de la Universidad Nacional de Ezeiza. Entonces en ese momento también durante el debate se recordó que había estado presente en la anterior ocasión, cuando se habían dictaminado las tres primeras universidades que habíamos mencionado, la de Pilar, la de Saladillo y la de El Delta. Había estado presente algunos intendentes, había estado Federico Achával de Pilar, y a él se le permitió hablar en ese momento. Entonces lo que él pedía, eso fue cuestionado por parte de la oposición, lo que él pedía ahora era que le permitieran hablar al rector el rector actual de la Universidad de Ezeiza. Le dijeron que no, que solamente habían acordado que hablaran los diputados, que en todo caso recordaban que en su momento Achával lo que había hecho era hablar, agradecer cuando ya estaba el dictamen, ahora todavía no estaba el dictamen. Entonces bueno, dijeron que permitieran leer una nota, y bueno, finalmente se dio todo un sainete, finalmente si se le permitía hablar o no hablar
al rector si se permitía leer la nota. No los dejaron, finalmente la terminó leyendo la diputada Victoria Morales Gorleri. Se lo prohibían, hasta le llegaron a cortar el micrófono y ella iba deambulando por otros micrófonos para seguir leyéndola. Bueno, finalmente lo terminó de leer, pero bueno, fue todo el prolegómeno de lo que terminamos viendo ayer un poco. Sabrina Smechet, en este caso, rechazó un término que había habido previamente cuando había estado la intervención de Mónica Litza, y que había recordado aquella frase desde el PRO que se había dicho que los pobres no llegan a la universidad. Bueno, en ese momento entonces, como argumento, Sabrina Smechet dijo que dio estos datos, más del 50% de los chicos de entre 10 y 14 años en la Argentina hoy son pobres. De ese 50%, el 71% no logra conocimientos mínimos en lengua, el 68% no logra satisfactorios en matemática y cada 8 minutos un joven abandona el secundario. Solo 16 están terminando la secundaria en tiempo y forma. Y si miramos realidades provinciales vamos a encontrar también que, dijo Sabrina Smechet, que en Santiago del Estero, Chaco y Formosa solo 5 jóvenes terminan el secundario en tiempo y forma. De los mayores de 25 años de sectores vulnerables, 3 de cada 10 terminan el secundario, y dijo, hasta donde yo sé, no se puede empezar la universidad sin haber terminado el secundario. Y bueno, eso fue un poco lo que fue el debate, y que seguramente se hubiera dado todas esas expresiones que suelen repetirse desde la comisión y se repiten después en el recinto, evidentemente es lo que hubiera sucedido ayer, pero ayer estaba decididamente la deliberada intención de que ese tema no se tratara, y bueno, ya se sabía del día anterior que iban a tratar de que no hubiera sesión, y si hubiera habido todas estas discusiones, se hubieran aprobado. Un debate también picante, igual si hubiera sido. Exactamente, bueno, y esperemos que en las próximas semanas se logre el entendimiento político y se puedan escuchar estas voces, estos testimonios que hoy trajo José aquí a la mesa, que son los testimonios que se dijeron, que se escucharon en la comisión y que se escuchen en el recinto, y que posteriormente se pasen a una votación y la mayoría del Congreso dirá si está a favor de crear o no crear nuevas universidades, en su mayoría, en este caso en la provincia de Buenos Aires, y el caso puntual de la provincia de Entre Ríos, en el caso de la universidad en la ciudad de Paraná. Un reparo que también se puso durante esta reunión de comisión fue que se exponía que había habido 24 universidades de 2013 hasta acá, se crearon, pero decían, de esas 24 universidades, 17 fueron en la provincia de Buenos Aires, entonces 7 solamente en el interior, entonces falta un poco federalización, una mirada más federalizadora en la materia. Bueno, ayer en el corto tiempo que hubo de sesión especial, después de lo que fue la sesión, el fracaso por falta de quórum de la sesión preparatoria, pero cuando se retomó y hubo quórum en la sesión especial, ¿se inició con qué? Se inició con la jura de la nueva diputada, la diputada Arricau, que reemplaza a quien presentó su renuncia, a Jimena López, para ocupar, Jimena López, en este caso, un cargo en el Ministerio de Transporte, como secretaria de Transporte de la Nación. Por eso, al dejar su banca, quien fue electa diputada y que asume en este caso, fue la diputada Carolina Arricau, del Frente de Todos. También pertenece a la fuerza política de Jimena López, es decir, al Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires. Y sobre este tema, sobre este cambio, aquí en la Cámara de Diputados, el diputado nacional Carlos Selva, también del Frente de Todos por Buenos Aires, decía lo siguiente. Primero tiene que renunciar Jimena López y se le debe aceptar la renuncia. Bueno, muy contento por lo de Jimena, realmente es un reconocimiento. Jimena hoy es la vicepresidenta de la Comisión de Transporte, es una chica que le pone mucho empeño, tiene preparación, tiene experiencia, ha sido funcionaria en Necochea durante muchísimos años.
en la Cámara se ha ganado su lugar a través de muchas cosas tal vez relacionadas con el feminismo, pero que realmente le puso una impronta también, un acompañamiento, han hecho una muy buena dupla con Risotti, el diputado Risotti, que es el que preside la Comisión de Transporte. Sí. Y bueno, y por supuesto una persona de confianza de Sergio, y en este hecho que, bueno, quiero también volver a ratificar el desempeño excelente de Alexis Herrera como ministro, y que lamentablemente por un problema de salud tiene que dejar la función. Asume Diego, justamente que venía desempeñándose como secretario de Transporte, y Jimena la han convocado para ser secretaria de Transporte. Una responsabilidad muy grande, pero es una joven que tiene mucha experiencia, muchas ganas y mucho compromiso con la gestión, así que una felicitación a ella. Y bueno, y en este caso particular, la llegada de Carolina, que bueno, la conozco hace muchísimos años, somos, desde que era concejal, he acompañado al intendente de Las Heras, a Javier Osuna, y ella ha sido parte de su equipo, así que nos conocemos hace muchísimos años, cuando ella era concejal. Bueno, ahí estaba Carlos Selva, el diputado del Frente de Todos, y también que integra las filas del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Carolina Arricau, que llega a la Cámara de Diputados, que juró en la jornada de ayer, y el momento de la jura pasaba lo siguiente. Invito a la diputada electa por el Distrito Buenos Aires, Carolina Natalia Arricau, a prestar juramento. Se invita a la honorable Cámara, a las diputadas y a los diputados y al público presente a ponerse de pie. Bienvenida. Carolina Natalia Arricau, juráis por Dios, jefe. Diputados, 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 diputadas, no grite que los... No grite que los... A mí usted no me va a decir si hablo o no hablo, Ritondo. Los oídos los tengo bien, no griten. Nunca vi entorpecer la jura de una diputada electa en una elección constitucional. De esta manera le pido disculpas. Ahora sí, Carolina Natalia Arricau, juráis, diputada de los Penatos, está jurando una diputada. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicieras, yo lo juro, y si no, él y la patria os lo demando. Queda usted incorporada. Bueno, de esa manera juró Carolina Arricau en un clima ya tenso de la Cámara de Diputados, en un clima de gritos entre la bancada del interbloque de Juntos por el Cambio hacia el Frente de Todos, y por supuesto los pedidos de silencio que marcaba la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que por otro lado señaló que es la primera vez que una diputada, la jura de un diputado, se termina haciendo de esta manera, ¿no? Sí, ni siquiera en ese momento, ¿no? Claro. Se callaron un poco porque, bueno, lo que reclamaba Juntos por el Cambio era que la sesión no estaba correctamente, y cuando sí habían tenido quórum reglamentario, pasa que ellos estaban en contra de todas las prórrogas de horario que había tenido. Claro, porque en realidad las prórrogas se tienen que hacer dentro del recinto y no por nota. Claro. Y la sesión había sido convocada a la 1, después se pasó a la 1:30, y después en realidad a la 1:30 era lógico porque previamente... Se pasó a las 2. De las 1:30 pasó a las 2, de las 2 pasó a 2:30. Eso era lo que objetaban ellos, claro. Y sobre todo lo que más les molestaba era el hecho de que rápidamente se cerró la lista de oradores, sí. Y entonces se los dejaba afuera. Y que se discutía todo el paquete de claro, porque era la única juntos. manera, aparte, que tenían claro. de poder, porque si no, inmediatamente iban a poner un listado de cuestiones de privilegio, claro. Que iban a hablar los 116. Igual era muy gracioso porque en todo el lío... también en un momento creo que Ferraro pidió una moción para que se levante la sesión. Sí, cuando claro. Se levantó. Y dijo que pidió que quería que sea de forma nominal.
Y cuando Moró accedió, estaban todos parados y también había un grupo que decía, no nos vamos a sentar. No, porque esa era la Moró le intención. decía, entonces, si no se sientan, no van a Es que votar. Moró ya sabía que le volteaban la sesión. Al pedir la votación. Pero ellos estaban parados y decían que no iban a votar porque la sesión no era válida. Pero estaban pidiendo que se levante la sesión. O sea, era todo en ese lío. Confuso, pero es que era todo muy confuso. Es que la jugada era esa. Mensajes totalmente confusos dentro de si las vos mismas tenés bancadas. que generar, recordemos que se han suspendido otras sesiones. Justamente, en el Senado pasó una vez, que fue justamente, la hicieron caer cuando en un momento dado, en el Senado en tiempo de Cambiemos, cuando en un momento dado avanzaban, creo que para votar un tema de algo que afectaba uno de esos informes de los DNU. Un DNU que iban a voltearle. Y antes de que lo consiguieran, en ese momento, durante el debate, pidieron votar. Claro. Y cuando votara alguna otra cosa. Entonces, en el momento de votar, si el reglamento dice, si en el momento de votar no hay quórum, en ese momento, pase lo que pase, se cae la sesión. Claro. Bueno, esto es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que tendrán que restablecer el diálogo y tendrán que buscar otro momento para discutir estos temas, discutir lo que va a ser la creación de universidades y otros proyectos más que estaban en una agenda de consenso que tenía la Cámara de Diputados. Meli, gracias. Gracias, nos José, vemos. gracias. A vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la señal, quédense en Diputados Televisión para seguir teniendo la mejor información parlamentaria de lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos.